introducción para la próxima clase. Recording in progress. Estaremos hablando sobre el síndrome peritoneal perforativo. Recuérdense que nosotros estuvimos hablando sobre abdomen agudo, empezamos con síndromes peritoneales. Como ustedes sabrán, el síndrome peritoneal, o también conocido como abdomen agudo peritoneal, se puede clasificar en abdomen agudo no perforativo y abdomen agudo perforativo. O también se puede ser el síndrome peritoneal inflamatorio visceral o síndrome inflamatorio, en este caso, perdón, síndrome peritoneal perforativo, ¿verdad? Se puede llamar indistintamente, diferentes formas, pero son todas la misma cosa. Por lo tanto, nosotros estuvimos hablando sobre apendicitis aguda, colecistitis aguda, hablamos sobre pancreatitis aguda, ¿verdad? Y colecistitis aguda también estuvimos hablando en las últimas clases. Sobre los otros temas, peritonitis estaremos hablando al final, después de terminar prácticamente los síndromes peritoneales, salpingitis, todas esas cosas estaremos hablando cuando entramos a la parte ginecológica. Y ahora vamos a empezar a hablar sobre perforativos, el síndrome perforativo, o también conocida como abdomen agudo perforativo. Y de esos, evidentemente, vamos a dar como ejemplo las úlceras gastroduodenales perforadas, que va a ser la próxima clase, que sería el miércoles. Estaremos ahora, como les dije, dando un poco de la introducción de hoy. Y por supuesto, divertículos perforados, ya lo dimos, que ya ven las complicaciones de la enfermedad diverticular, ¿verdad? Que todos los perforativos se comportan de la misma manera. Cuando nosotros hablamos de síndromes peritoneales no perforativo o inflamatorio visceral, lo característico de ese síndrome, evidentemente, no puede faltar el dolor, los vómitos, anorexias, náusea y evidentemente fiebre. Eso es lo característico del síndrome. O sea, si nosotros hablamos de una apendicitis aguda, se caracteriza por dolor, se caracteriza por vómitos, náuseas y fiebre. Si hablamos de colecistitis aguda, se caracteriza por dolor, náuseas, vómitos y fiebre. Si hablamos de pancreatitis aguda, se caracteriza por dolor, vómitos y fiebre. O sea, todos los síndromes peritoneales se caracterizan de la misma manera. No hay diferencia en ese sentido, por eso se conoce como síndromes peritoneales inflamatorios viscerales, porque todos tienen el mismo comportamiento. ¿Qué es lo que va a cambiar con unos o con otros? Es la localización. Si estamos hablando de una apendicitis aguda, va a ser en la fosa ilíaca derecha. Si estamos hablando de colecistitis aguda, va a ser en el hipocondrio derecho. Si estamos hablando de una pancreatitis aguda, evidentemente va a ser en el epigastrio. Si estamos hablando de una enfermedad articular complicada y perforada, vamos a hablar principalmente de la fosa ilíaca izquierda. Si hablamos de una salpingitis aguda, evidentemente complicada, vamos a hablar de derecha e izquierda, va a depender evidentemente de qué lado esté afectado. Por lo tanto, como ustedes se dieron cuenta, lo que cambia es la localización, pero el comportamiento clínico prácticamente es similar unos con los otros. Por eso se habla de un síndrome peritoneal, no perforativo o inflamatorio visceral. Y los síndromes peritoneales perforativos también tienen su mismo comportamiento. En este caso, por supuesto, el dolor va a aumentar, el vómito en este caso ya no va a ser reflejo, va a ser ya por irritaciones peritoneales. En este caso, la fiebre también va a aumentar porque ya hay una perforación. Evidentemente, la reacción peritoneal es contractura muscular, defensa abdominal, ya no va a ser localizado, sino ya va a ser difuso, ¿verdad? Entonces, evidentemente, su comportamiento también es igual, ¿verdad? Va a depender ya de dónde se perforó y dónde empezó todo el problema. Pero de forma general, ellos se comportan todos de la misma manera. Entonces, ¿me están pudiendo escuchar bien, verdad, doctores? Sí. Ya. Como definición, entonces, está dado por un conjunto de síntomas y signos que se presentan en relación con las perforaciones de una víscera hueca. Corresponde a los pacientes con patologías perforativas intraabdominales como úlcera perforada, neoplasia perforada, entre otras. Puede ser también apendicitis perforada, colecistitis perforada, puede ser una pancreatitis complicada, ¿verdad? Diverticulitis perforada, ¿verdad? Cualquiera de ellos pueden llevar a un síndrome perforativo. Y el diagnóstico, en este caso el diagnóstico tardío, presenta una alta mortalidad y morbilidad y siempre son quirúrgicas. Evidentemente, cualquier órgano que se perfore
o en este caso se abra hacia la cavidad abdominal, evidentemente siempre es muy complicado en estos casos, ¿verdad? Por eso es importante definir los casos de perforación. Por lo tanto, la perforación, lesión que rompe la pared, una víscera hueca, derramando su contenido al exterior. El exterior estamos hablando evidentemente hacia la cavidad abdominal, ¿verdad? Dependiendo cuál sea su perforación, evidentemente va a empezar las sintomatologías. Aquí, como ustedes verán, tenemos las patologías que más, evidentemente, pueden producir un síndrome peritoneal perforativo, como las úlceras duodenales y gástricas perforadas, divertículo de Meckel perforado, cáncer del intestino delgado que se perfora, úlceras gástricas perforadas, cáncer de colon, divertículo de colon, ¿verdad? Evidentemente, otras perforaciones que puede haber, ¿verdad? Procesos inflamatorios como la enfermedad de Crohn, ¿verdad? Que puede llevar a una perforación y producir fístulas, oclusiones intestinales, ¿verdad? De tipo vólvulo, como ustedes están viendo ahí, ¿verdad? Que pueden llevar a, evidentemente, necrosar los tejidos y llegar a perforarse. Y atrogénicas, como ustedes ven ahí, cualquier intervención quirúrgica, puede haber accidentes quirúrgicos y puede perforar los órganos huecos, ¿verdad? Y traumáticas también, como ustedes están viendo ahí, ¿verdad? Cualquiera de ellos pueden producir también lesiones de esos órganos huecos y llegar a una peritonitis, ¿verdad? Generalidades. La cara anterior se perfora en un 25% en las úlceras duodenales. El divertículo de Meckel en su incidencia de 3.2%, de esta un 50% puede perforar. Cáncer del hígado, su incidencia del 5%, los tumores del tracto digestivo, principalmente el ilio, ¿verdad? Que es muy raro, casi siempre más relacionado con la enfermedad de Crohn. La segunda complicación más común de las úlceras gástricas, evidentemente, son las perforaciones, que estas perforaciones evidentemente pueden penetrar a otros órganos como el páncreas en la cara posterior o puede entrar hacia la cavidad abdominal. Primera neoplasia digestiva, en este caso el cáncer del colon, el 10% cursa con perforación, ¿verdad? Principalmente en la quinta década de la vida, o sea, se puede complicar con una perforación. Y divertículos del colon, ¿verdad? 75% ubicado hacia el sigma y 35% ellos se perforan. Que evidentemente esta perforación puede llevar diferentes caminos, ¿verdad? Desde un plastrón, desde un absceso, hasta puede producir fístula y evidentemente puede producir una peritonitis difusa o generalizada. Fisiopatológicamente, evidentemente, hay una perforación de la víscera, dependiendo cuál sea. Eso va a llevar a una peritonitis, ¿verdad? En este caso, evidentemente, peritonitis secundaria, ¿verdad? A un proceso inflamatorio perforativo. Como consecuencia hay una contaminación peritoneal, ¿verdad? Una reacción inflamatoria, principalmente en la zona del peritoneo parietal. Eso produce vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar, exudado proteico y fibrina, ¿verdad? Con todo eso lleva evidentemente una respuesta fisiopatológica, que una de las primeras respuestas fisiopatológicas es el ilio paralítico. Evidentemente eso hace que acumule también evidentemente líquido y gas en tercer espacio. Eso lleva a una hipovolemia, ¿verdad? Evidentemente. Y con todo eso que se produzca la reacción inflamatoria a nivel del peritoneo, hay translocación bacteriana, por lo cual lleva una sepsis, y esa sepsis puede llevar evidentemente a la muerte. Esa sepsis evidentemente se transforma en una sepsis grave, shock séptico hasta fallo multiorgánicos. De forma general, doctores, cualquier perforación que haya a nivel de la cavidad abdominal es muy grave por dos cosas principales. Uno, cuando empieza a irritar el peritoneo parietal, por cada milímetro que se inflame el peritoneo parietal se pierde de 1.500 a 2.000 ml de líquido en el tercer espacio. Pero además de eso, como consecuencia, eso se produce un ilio paralítico. El ilio paralítico evidentemente hace que produzca evidentemente un paro de los movimientos del intestino y como consecuencia produce una dilatación, ¿verdad?, de todo el tubo digestivo, por lo tanto acumula evidentemente gas y líquido, ¿verdad? Y al acumular esa cantidad de líquido otra vez intraintestinal, evidentemente son más cantidades de líquido en el tercer espacio, que puede acumular desde 1.500 hasta 2.500 ml de líquido. Por lo tanto, con esas dos cosas, por supuesto, puede llevar a una hipovolemia muy importante del paciente, más otra vez en este caso la sepsis que produce en la perforación, evidentemente es una muerte segura si no se actúa
de forma adecuada y a tiempo. El cuadro clínico, evidentemente, de todo el síndrome perforativo, nosotros ya habíamos hablado sobre eso, ¿verdad? Es un dolor, evidentemente, que al inicio puede ser de tipo cólico y después que se perfora ya puede ser un dolor constante, ¿verdad? Penetrante. Evidentemente se va a acompañar de fiebre, de deshidratación, porque ya hablamos de por qué se puede producir una deshidratación, ¿verdad? Vómitos al inicio generalmente son vómitos reflejos, después los vómitos ya es por irritación, ¿verdad? Evidentemente la sepsis. Y durante la expección nosotros vemos que evidentemente la fase que siempre es dolorosa, hipocrática, la séptica, dependiendo de la evolución del paciente, casi siempre cuando evoluciona de 3, 4, 5 días ya puede llegar a un shock séptico, evidentemente va a tener una fase séptica. Disnea, va a tener una respiración torácica, casi siempre una respiración superficial, porque todos los casos de los pacientes cuando hay una perforación de órganos huecos y produce una peritonitis, acompañado además de un hilio paralítico, puede llevar a una acidosis metabólica. Esa acidosis metabólica, una de las formas de compensar el organismo, evidentemente, es por mecanismos respiratorios y renal, y como renal es un poco más tardío, él produce una alcalosis respiratoria compensadora, en estos casos, ¿verdad? Justamente para poder apaciguar la acidosis metabólica y no llevar a una acidemia. La posición antálgica del paciente, evidentemente por el dolor, él busca posiciones para no rectificar el abdomen, justamente para evitar dolor, por eso tiene posiciones antálgicas. Y contractura abdominal, ¿verdad? En este caso, abdomen en tabla, ¿verdad? El abdomen en tabla es sinónimo de perforación. Ustedes cuando tocan un abdomen que está duro, contracturado, que no deja penetrar, evidentemente eso es un abdomen en tabla y evidentemente es representativo de una perforación de un órgano hueco. Evidentemente el paciente va a estar taquicárdico, hipotenso, verá la temperatura al inicio normal, luego aumenta, que puede llegar hasta 39 grados, y evidentemente va a tener defensa abdominal y contractura, en este caso descompresión. O sea, el paciente ya va a tener el signo de Guénao de Mussy, que no es más que reacción peritoneal en todo el abdomen. O sea, es un dolor a la descompresión en todo el abdomen. Eso se conoce como Guénao de Mussy. La percusión, cuando se percute, evidentemente va a tener una pérdida de matidez hepática, ¿verdad? Evidentemente, porque el abdomen de forma general es timpánico, ¿verdad? A no ser que sea en los hipocondrios derecho e izquierdo, que normalmente produce matidez porque está el hígado, son órganos huecos, ¿verdad? Entonces, al percutir, como hay aire entre el diafragma y el hígado, puede producir, en este caso, una submatidez, ¿verdad? En la ocultación, evidentemente, como hay un hilio paralítico, el paciente va a tener abolido, ¿verdad? O silencio, en este caso, auscultatorio. Bueno, de forma general, todos los perforativos, como le dije, se comportan de la misma manera. Nosotros en la próxima clase, el ejemplo que vamos a dar sobre eso va a ser las úlceras gastrodenales perforadas, ¿verdad? Que son las más frecuentes. Y evidentemente la historia clínica es muy importante para su diagnóstico porque hay que retroceder un poquito atrás para ver de dónde empezó el proceso, ¿verdad? En este caso. El examen físico también es sumamente importante porque vemos evidentemente el paciente va a estar con una gran distensión abdominal, con una contractura muscular, con una defensa abdominal, ¿verdad? Y evidentemente con una reacción peritoneal difusa, ¿verdad? Que evidentemente va a acompañar a este perforativo. Examen laboratorio, evidentemente el examen laboratorio va a depender, ¿verdad? Si es para diagnóstico o es para cirugía. Generalmente nosotros indicamos en estos pacientes, el laboratorio que indicamos generalmente es hemograma, porque el hemograma nosotros indica evidentemente las condiciones de los glóbulos rojos, como está en el paciente. Todo paciente para operarse debe tener como mínimo 10 gramos de decilitro por arriba, si no tiene hay que transfundirlo. Y en el caso de estos pacientes también, el ecograma no aporta de gran medida para el diagnóstico. Evidentemente, si es un proceso perforativo, el paciente va a estar evidentemente con una infección y evidentemente va a tener una leucocitosis. Este paciente va a tener más de 10.000, evidentemente, su cantidad de leucocitos, por lo tanto va a tener una leucocitosis. Y además de eso también va a estar con su leucograma diferencial, que va a tener los neutrófilos aumentados en un gran porcentaje, por lo tanto va a tener una neutrofilia,
¿verdad? En estos pacientes. Y si la infección es muy grande, va a tener una neutrofilia o una leucocitosis con diferencial a la izquierda, que eso significa que cuando la infección es muy grande y las células que están combatiendo a esta infección no pueden con la infección, entonces empiezan a producir células jóvenes o neutrófilos jóvenes en este caso. Y por lo tanto eso se le conoce como diferencial a la izquierda. Y eso indica evidentemente que la sepsis o la infección es muy grave. ¿Está bien? Nosotros podemos indicar también coagulograma. El coagulograma generalmente no es para diagnóstico, pero sí es para cirugía. Todo paciente que se va a operar necesitamos saber cómo está su estado de coagulación, porque evidentemente un paciente que se va a hacer una incisión, necesitamos saber cómo está su estado de coagulación. Y dependiendo de qué órgano es que se perfora, evidentemente va a estar indicando otros tipos de, en este caso, de complementarios. De forma general, lo que más se pide en estos casos, evidentemente, es el estado también pancreático, la glicemia, eso estado endocrino, siempre se pide la glicemia, y también en estos casos también se pide mucho lo que es el perfil renal para ver la parte de la creatinina. Todos los pacientes, evidentemente, la parte anestésica, cuando van a poner los medicamentos, la mayoría de ellos se libera por vía renal, por lo tanto hay que saber. El resto de los complementarios va a depender si hay necesidad o no. Por ejemplo, un perfil hepático generalmente no se envía, no se hace para un paciente, evidentemente, que tenga una perforación de apéndice, no tiene sentido ni para diagnóstico ni para cirugía. Pero si es una perforación de una colecistitis aguda o tiene una pancreatitis aguda complicada, evidentemente un perfil hepático sí es importante. O sea que va a depender otra vez de qué órgano esté afectado para que se pueda indicar en el laboratorio. Como le dije, hay laboratorios que se indican para cirugía y otros para diagnóstico. ¿Bien? Los métodos imagenológicos evidentemente son de gran ayuda, principalmente en el síndrome perforativo. Siempre se indica, evidentemente, en estos casos, como ustedes ven, se puede indicar rayo X de tórax, no de abdomen en este caso, se indica de tórax AP, ¿verdad? De pie, ¿verdad? El paciente, justamente para buscar esto que ustedes están viendo aquí, el signo de Popper, ¿verdad? Eso no es más que neumoperitoneo, ¿verdad? Que se acumula a nivel entre el diafragma y el hígado, que es un signo característico de una perforación de un órgano hueco, que eso indica que hay gas o aire o neumoperitoneo en la cavidad abdominal. Entonces, muy importante saber esto. Si se hace abdominal, ustedes van a ver esto, que no es más que una distensión de todos del tubo digestivo, que eso indica un hilio paralítico, ¿verdad? Evidentemente es lo que te va a aportar en estos casos. O sea, la radiografía de tórax, ¿verdad? De pie o AP o en este caso PA puede ser, normalmente nos aporta muy el signo del neumoperitoneo, que realmente nos da una indicación de que sí el diagnóstico es una perforación de un órgano hueco. Pero vamos a suponer que la pancreatitis está complicada o una colecistitis perforada. Entonces, en estos casos no va a dar neumoperitoneo, quiere decir que es un órgano hueco, pero que no tiene aire o no tiene gas dentro de su tubo. Si es una colecistitis perforada, evidentemente no va a dar aire. ¿Entendés? Entonces, hay que descartar cuáles son los órganos, en este caso, que se perforan. Si es algo intestinal, evidentemente va a dar el signo de Popper positivo, que es el neumoperitoneo. Si nosotros, por ejemplo, queremos definir un paciente que tiene una pancreatitis, evidentemente para el laboratorio diagnóstico para estos casos sería simplemente hacer una amilasa o una lipasa. Con eso nosotros ya nos va a dar una indicación de dónde está el problema. Porque si él ya se complicó, muchas veces es difícil saber dónde está el problema. Pero con una amilasa y lipasa nosotros podemos saber que el problema viene del páncreas. Y puede ayudarse también con la utilización de indicación de glicemia, ¿verdad? También para saber cómo está el funcionamiento del páncreas. Todos estos pacientes que están evidentemente perforados, se necesita saber hacer, en este caso, gasometría y ionograma. Ionograma no sería más que electrolitos o saber cómo está el sodio, potasio y cloro. Todo paciente perforado que tiene un hilio paralítico, evidentemente una obstrucción intestinal funcional, todos estos pacientes casi siempre hacen
hipopotasemia y muchas veces hay que corregirlo. Por eso se indica en estos pacientes gasometría para ver si realmente tienen acidemia, porque casi siempre se acompaña de una acidosis metabólica, y electrolitos o ionogramas para saber cómo está el sodio, cloro y potasio. ¿Está bien? Aquí el tratamiento usted no se lo va, pero siempre estos pacientes para manejo de forma general, siempre se le pone sonda nasogástrica vesical, caracterización venosa, se da una hidratación muy buena porque este paciente, antes de llevar a cirugía, hay que estabilizarlo porque no se le lleva al paciente enseguida a quirófano, se tiene que ingresar generalmente a una terapia intermedia, a una sala, por lo tanto se le debe es como estabilizar todos sus signos vitales para poder llevarlo a cirugía y llevarlo en una mejor condición. Casi siempre se hace una estabilización entre 2 a 4 horas antes de llevarlo a quirófano. Evidentemente se pone antibiótico terapia de amplio espectro, casi siempre triple terapia, ¿verdad? Y evidentemente es quirúrgico, ¿verdad? Entonces, la próxima clase nosotros estaremos dando úlcera gastroduodenal perforada, que sería evidentemente el ejemplo de los síndromes perforativos. Bueno, hasta aquí, doctores. ¿Tiene alguna dificultad con síndrome perforativo? Doutor, Sí, o senhor falou que quase sempre é acompanhado de acidose metabólica, né? sí. Qual que é o exame, a prova laboratorial para isso? Eso yo ya le comenté ahora reciéncito. Es la gasometría. Ah, tá. Obrigada. Pero no quiere decir, doctora, que vos tengas una acidosis metabólica, ya va a tener acidemia. Porque si vos tenés una alcalosis respiratoria compensadora, generalmente vos no tenés una acidemia. ¿Entendés? Vos podés tener una acidosis metabólica que está compensando por vía respiratoria y por tanto no tenés una acidemia. Pero si el respiratorio ya no puede compensar, evidentemente va a llegar a una acidemia, que va a ser tu pH bajo, ¿verdad? Que ahí sí es un problema. Es ahí donde se puede tratar el paciente con bicarbonato y otros medicamentos, ¿verdad? Uhum. Y en este caso es importante la gasometría, doctora, muy importante. ¿Ok? Ok. ¿Alguna otra pregunta o dificultad que tengan en el síndrome perforativo, doctores? No, doctor. Ya. Perfecto, entonces. Entonces, la clase ahí finalizamos. La próxima clase vamos a dar úlcera gastroduodenal perforada. ¿Está bien? Voy a ver si yo, este fin de semana, yo voy a subir todas las clases. Voy a subir la clase ya de úlcera gastroduodenal perforada, el que quiera estudiar ya y revisar, ¿está bien? Para que tenga en mano esa clase. Gracias. Bueno, Gracias, doctor. que pasen un buen fin de semana para todos. Mucha salud y bendiciones. Igualmente. A usted también. Gracias. Igualmente.